Muy buenas noches, damas y caballeros. Sean bienvenidas y bienvenidos a el programa La de 8, donde tres periodistas discutimos sobre cuál será la nota que encabece los titulares mañana sábado. Y bueno, está Georgina Gagiola. Buenas noches, Georgina. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Y mi querido Eduardo Ruiz Gili. ¿Cómo estás, maestro? Hola, muy buenas noches a ambos. Georgina, Horacio, me da mucho gusto verlos. Bueno, a ver, Georgina, ¿tu titular cuál es? Un año después. Un año después. Eduardo, tu titular. No nos fue tan mal. Ay, no nos fue tan mal. Y bueno, el mío va a ser Sin novedad en el frente. Y no digo más, que es el título de una película que puede ganar el Oscar, por cierto. Oye, quedó muy bien. Pero un bueno, año después. Sí, ¿qué más? Un año después. No nos fue tan mal, sin novedad en el La frente. película es extraordinaria y aterradora, ¿eh? Y aterradora, y viene al caso también con lo que vamos a platicar justamente esta noche. Bueno, a ver, empezamos con Ladies First. Georgina Gagiola, cuéntanos, por favor. Bueno, pues hoy se cumple un año del aniversario de la guerra, de la invasión de Rusia a Ucrania. Si bien no es la nota exactamente de mañana, pero habrá varias notas al respecto. Y pues solamente platicar que pues veíamos que iba a ser una guerra larga, que Rusia incluso ya ha dicho que se prepara para una guerra larga, y pues que ha habido muchos muertos, sobre todo una inmigración brutal también. Han migrado 8 millones a diferentes países y 5 millones de desplazados dentro del propio país. Una verdadera tragedia. Y además de todo eso, en términos humanitarios, pues lo que ha causado esta guerra económicamente después de la pandemia alrededor del mundo. Eduardo. Bueno, yo creo que no tenemos idea clara de lo que está pasando. Totalmente. Georgina dice muertos, pero hay que ver cuántos muertos. Se calcula que han muerto 140,000 soldados ucranianos, unos 120,000 soldados rusos y unos 40,000 civiles ucranianos. Si ustedes lo suman, estamos hablando de unos 300,000 muertos, unos 25,000 muertos cada mes, unos 800 muertos diarios. O sea, esta guerra no ha tenido intermitencia. Se están dando con todo. Lo que pasa es que, a diferencia, quiero recordar, de la guerra de Vietnam u otras guerras, los periodistas ya no los dejan a veces entrar donde se ve todo lo sangriento que es un evento de estos. Ya. Los muertos los tapan, los borran. Entonces, como que no tenemos idea clara de lo que está pasando. Putin es un criminal porque ha enfocado la destrucción de todas las instalaciones civiles que hay en Ucrania. Él no está haciendo una guerra convencional, está haciendo una guerra de dejar aplanada toda la superficie de Ucrania, de tratar de acabar no solamente con soldados, sino con civiles. Esto es terrible, terrible lo que estamos viendo. Él porque tiene una idea de que Rusia debe apropiarse de Ucrania, que debería ser parte de Rusia, y ayer se dio a conocer un documento en donde el señor Putin también está planeando en un momento anexarse a Bielorrusia. Y después de eso, quién sabe dónde pare. No hay que olvidar que están las 3 repúblicas bálticas, que él también cree que le corresponden. El señor Putin se cree el nuevo zar de Rusia y quiere expandir su país para que sea el nuevo imperio ruso. Querrá recuperar esas posesiones perdidas después de la caída del muro de Berlín, seguramente. Pero pues sí, pero esas posesiones fueron también conquistadas totalmente, a sangre y balazos por los zares o por los zares soviéticos. Claro, no, o también entregadas como una compensación por una Primera Guerra Mundial donde ellos aportaron una cantidad enorme de muertos, ¿no? También por eso. Bueno, y también les costó mucho la Segunda Guerra Mundial estuvo peor, pero mira, no hay que olvidar esto. Peor, sí. Todo empieza con Crimea en 2014, que la invade Rusia. No hay que olvidar que Crimea había sido parte de Rusia. Totalmente. Pero un primer ministro ruso, un dictador ruso llamado Nikita Khrushchev en los 50s, fue el hombre que sucedió a Joseph Stalin. Era ruso, nacido en Ucrania. Entonces un día se le ocurrió, bueno, vamos a pasarle a Crimea a Ucrania. Así, por sus pistolas, y la península de Crimea pasó a ser parte de Ucrania, pero había sido siempre parte de Rusia.
En ese punto tal vez Putin tiene razón. Donde no tiene ninguna razón es en el resto de Ucrania, porque el resto de Ucrania ha sido un país independiente que después fue anexado por la Unión Soviética y se acabó la historia. Es terrible lo que estamos viendo y esto va para largo y el tiempo está a favor de Putin porque él está apostando que en un momento dado los aliados europeos y Estados Unidos se van a cansar de seguir mandando dinero, armamento a Ucrania y lo van a dejar solo. Esperemos que no ocurra. ¿Y por qué tenemos la sensación, o por lo menos yo, de que es una guerra que, bueno, claro, comenzó, sigue, pero que tiene como que es intermitente? ¿Será porque veo que el presidente de Ucrania va a tomarse fotos a la Casa Blanca y parece que entonces las cosas siguen caminando, pero luego vuelves a enterarte que pasó una tragedia o que explotaron un puente? Entonces, por eso a mí me da la sensación, nos da la sensación de que es intermitente, pero no ha parado. No, en el año 92, mientras celebraban los Juegos Olímpicos, la Expo Sevilla, en Europa del Este están matando a pocos kilómetros de ahí. Claro. Y bueno, así es el ser humano. ¿Perdón? En la ex Yugoslavia. Sí, era todo lo de justamente la guerra ahí, de Yugoslavia y todo esto. A ver, Eduardo, ¿cómo era tu titular que me gustó muchísimo? No nos fue tan mal. ¿En qué, Eduardo? A ver, hay que recordar por favor, ¿en qué? Porque a principios del año pasado se calculaba que la economía mexicana iba a crecer, estoy hablando del Producto Interno Bruto, un 1%, máximo un 2%. Ese era el pronóstico de la mayoría. Y yo estaba de acuerdo que tal vez el 2% se podía lograr a duras penas. Bueno, pues hoy el INEGI nos da la noticia que la economía mexicana en 2022 creció 3.1%, superando la mayoría de las expectativas de la mayoría de los analistas. Esto es, no voy a decir que es extraordinario. El país, para empezar a generar los empleos que se necesitan, debería estar creciendo entre el 5 y el 7%, algo que no ha ocurrido hace décadas. Pero es mejor el 3.1% que el 2%. No, pues sí. Ni modo. El país no tiene para crecer más. No hay para crecer más. Se necesita mayor inversión privada, porque no hay país en el mundo donde la inversión pública sea suficiente para detonar una economía. Se necesita que venga más inversión privada. No va a llegar. ¿Por qué? Porque en el mundo se está reconfigurando todo este asunto de la inversión extranjera enviada a otros países. En Estados Unidos la prioridad es invertir en su propio país, porque esa es hoy la tónica del gobierno de Biden, como antes lo fue en el gobierno de Trump. América para los americanos y los empleos en Estados Unidos. Esperemos que llegue más inversión. De acuerdo a la secretaria de Economía, el año pasado se rompió un récord en inversión extranjera directa. Qué bueno, pero no es suficiente. Por eso digo, no nos fue tan peor. Oye, no nos fue tan mal, tienes razón, pero bueno, sí, yo sí considero que es una buena noticia, sobre todo por los pronósticos que eran bajísimos. Y como tú dices, si está llegando más inversión, pues también ojalá que se mantenga y que ojalá se mantengan los contratos y los acuerdos, que no haya una guerra comercial con Estados Unidos y que sigan viniendo estas inversiones, porque, pues como tú dices, no nos fue tan mal. Yo creo que sí podríamos estar un poco mejor si vienen más inversiones, ¿no? Y lo que pasa es que también tenemos que generar un ambiente de más confianza para los inversionistas extranjeros que no está como debería de estar. ¿Estamos de acuerdo o no? Ahora, yo hablo con directivos de empresas muy transnacionales. Ajá. Me dicen que ellos no le tienen mayor miedo a lo que está ocurriendo en México. Porque estas grandes empresas transnacionales están acostumbrados a lidiar con cambios políticos en diferentes países. En Venezuela, ¿qué pasó con toda la inversión extranjera? Se fueron yendo. Entonces, ¿perdón? Pero en México no está ocurriendo. En México no está ocurriendo lo que ocurrió en Venezuela, afortunadamente. Pero acuérdate que los gringos son muy aterrados, Eduardo. Muy aterrados. ¿Sí o no? También son muy avesados, ¿eh? También. Tienen inversiones en todo el mundo y no se espantan tan fácil del discurso de un presidente o de un rey o de un primer ministro. Por eso la potencia económica, no son miedosones. Bueno, pues ahí les va la mía. ¿Y por qué la titulé Sin novedad en el frente? Bueno, esta película, que es una película que seguramente ganará varios Óscares, te habla de los jóvenes muriendo en la Primera Guerra Mundial y los
presidentes, ministros, los altos mandos, tomando café, desayunando y pasándola chévere mientras hombres muy jóvenes pierden la vida. Bueno, ¿y qué pasa? Es lo mismo que ocurrió hoy. Se están matando en Ucrania rusos y ucranianos. Totalmente, tomando té en su Sanabar, ¿verdad? Y Biden tomando cafecito en su oficina oval. No hay nada nuevo, ¿eh? No aprendemos nada. Pero bueno, esto viene a colación porque el último reporte de Estocolmo sobre el gasto militar dice que el año pasado se superó el gasto de $2 billones en armamentos, cuando estos gobiernos, que son Estados Unidos, China, India, Reino Unido y Rusia, que representan el 62% del gasto, pues no invirtieron lo mismo en vacunas. Y la OMS pide a gobiernos de todo el mundo que ayuden en la inversión de vacunas para contrarrestar posibles contagios de la gripe que representen el reino animal. Bueno, el impacto de COVID-19, por ejemplo, luego la reciente propagación del virus H5N1 o gripe aviar, además de monkeypox y otras monerías, nos ponen en alerta que tenemos que invertir mucho más en vacunas y mucho menos en armamento militar. Pero bueno, resulta, como bien lo dijiste, Eduardo, no hemos aprendido y podemos ver hoy en día una guerra igual de cruenta o peor, o que será peor que la Primera Guerra Mundial, y pues no entendemos que la vida es primero, las juventudes les sirven para ser carne de cañón, y entonces mejor gastamos en armamento y no en vacunas. O sea, sí a la muerte, no a la vida. Es Eduardo. una triste realidad que es la historia, como dice Georgina, la historia de la humanidad. Digo, ¿qué le vamos a hacer? Es terrible. No aprendemos. Mira, Estados Unidos entre 2017 y 2021 fue el país que exportó el 39% de las armas en el mundo. La siguió Rusia con el 19%, Francia con el 11%, China con el 5%, Alemania con el 4,5%. Son, como dice Georgina, negociazos. Claro. Porque cuando empiezas a analizar el volumen en dolaritos, no son miles de millones de dólares cada año. Oye. Las empresas manufactureras de armas están gruesas. ¿Y qué negocio deja más? ¿Las vacunas o las armas? Ahí se los dejo para que contesten, porque desafortunadamente se acabó el tiempo y unánimemente ganó Eduardo Ruiz Gil. Sí, está bien. Eduardo, ganaste porque ganaste tú. Me gustó ¿Qué? más la tuya, me gustó más la tuya de las vacunas y las armas, la verdad. No, pero la verdad es que este día tú ganaste porque abundaste en todo, nos diste mucha luz, sí, y tu nota estuvo buenísima, así que hemos decidido, es más, bajó Prendí mi Pérez lámpara. Grobas llorando para decir que tú ganaste. ¿Qué? ¿Qué? Qué caray. Que Bajó prendí mi llorando el lámpara para productor. que se viera la luz. Dijo, exactamente, dijo, muy bien, Eduardo tiene que ganar hoy, entonces ya ganaste. Pero bueno, nos vemos la próxima semana a la misma hora, ya saben, los viernes, 23:45, ADN 40. Gracias. Muy buenas noches. Adiós. Adiós.